Llegamos ahora a la segunda parte de estas lecciones que estamos teniendo sobre Gog y sobre Magog. Repasando brevemente de lo que estuvimos viendo en la primera lección, recordemos que uno de los aspectos a tener en cuenta es la mención de lo que iba a ocurrir en los últimos días, en los postreros días. Estudiábamos nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento sobre los postreros días, ¿a qué día se estaba refiriendo o se referían los profetas? Ezequiel 38, que es Ezequiel 37, 38 y 39, que es el contexto de lo de Gog y de Magog, habla de un tiempo. El verso 8 dice, de aquí a muchos días serás visitada. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Es Dios a través del profeta Ezequiel hablando de Gog, de lo que iba a hacer Gog al cabo de años. Verso 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. La invasión de Gog sobre Israel nos dice aquí que era algo que iba a ocurrir al cabo de años o al cabo de los días. Los pronosticadores modernos, los especuladores modernos, dicen que esa expresión al cabo de años o al cabo de los días, se refiere al futuro, a miles de años en el futuro. Y más ahora, con los eventos que están ocurriendo, pues aplican que es en este tiempo el cumplimiento de esa invasión de Gog. Citaba yo al señor Hal Lindsey en su libro La agonía del gran planeta Tierra, donde dice, hay varias claves en la profecía de Ezequiel que nos permiten establecer el tiempo al cual se aplican. Y mire lo que dice en el párrafo siguiente. Primera, varias veces se dice que será al cabo de años, Ezequiel 38:8. Y al cabo de los días, Ezequiel 38:16. La expresión en ambos casos significa más estrictamente en los últimos días. Estos son términos definidos que indican el tiempo que precede a la segunda venida de Cristo, en la cual sucederán los eventos que culminarán con su venida. Según el señor Lindsey, al cabo de años, al cabo de los días, mencionados en Ezequiel 38, cuando Gog invadiría a Israel, al pueblo de Israel, es algo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Veíamos nosotros en la lección anterior que esos últimos días, esos al cabo de años o al cabo de los días o los últimos días o los posteriores días, no hacen referencia al tiempo previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que hacían referencia a su primera venida. Los postreros días o los últimos días mencionados por los profetas en el Antiguo Testamento hablaban del final de la dispensación mosaica, que empezaron en el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo y que culminaron con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Haciendo pues un breve resumen de lo que estuvimos estudiando en la primera lección. Continuemos ahora. Recordando también que en el versículo 2
se nos habla de el príncipe. Versículo 2 dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí Dios está diciendo a Ezequiel, profetiza contra el príncipe de Gog. Señor Lindsay, nuevamente citando su libro, leíamos de él lo siguiente. Ezequiel dice que este comandante del norte es Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esto nos permite descubrir la ascendencia étnica de este jefe y de su gente. En otras palabras, el profeta nos da el árbol genealógico de este comandante, de tal manera que podemos seguir las migraciones de estas tribus hasta llegar a la nación moderna que conocemos con el nombre de Rusia. Aprendimos también que cuando dice ahí príncipe soberano, la Biblia de las Américas no dice soberano, sino que dice príncipe de Ros. Ros viene de este término hebreo. Y según el diccionario de palabras hebreas y arameas del señor Strong, significa literalmente cabeza, jefe, soberano. Pregunta, entrando ya con la lección de hoy. Ezequiel habla de una invasión literal a Israel por parte de los rusos modernos y sus aliados. Si usted, hermano, visita el canal de Enlace y escucha a todos estos predicadores de toda esta gran amalgama que hay de grupos religiosos, ahora la predicación es hablando de esa inminente invasión literal que Rusia va a llevar a cabo contra la nación de Israel. Que los eventos que están ocurriendo ahora allá en Europa del Este, este conflicto bélico de Rusia con Ucrania, va a culminar con la invasión de Rusia a Israel. Por eso la pregunta, Ezequiel habla de una invasión literal a Israel por parte de los rusos modernos y sus aliados. Vamos a desarrollar entonces este aspecto en particular. Volviendo al capítulo 38, vamos a leer el versículo 3 y 4. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Cuando uno escucha a estos pronosticadores modernos, a estos, más bien voy a usar otro término, estos especuladores proféticos, nos dicen a nosotros que no hay otra forma de tomar Ezequiel 37, 38 y 39 que no sea literalmente. Bueno, quizás sea así. Pero si queremos entender que esto que se menciona aquí es un ejército literal, futuro, el futuro inmediato, como dicen ellos, necesitamos saber lo que estamos buscando. En el verso 4, Dios ha dicho, te quebrantaré, hablando de Gog, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército,
caballos y jinetes, de todo en todo equipados. Gran multitud, un gran ejército, gigantesco. ¿Qué tipo de armas son las que tienen? Dice el verso 4, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. ¿Cuáles son las armas de este ejército? Paveses. Ahora, ¿qué es un pavés? Un pavés es un escudo. La imagen que ustedes están viendo en pantalla es de un pavés antiguo que simbolizaba más o menos un escudo. Pero una cosa es un pavés y otra cosa es un escudo. El pavés, esta es la forma típica que él tenía, forma rectangular. Ahora, también tenían escudos, también tenían espadas. Recuerden, si estamos hablando de una invasión literal, de un ejército literal, entonces sus armas son también literales. Y sus armas literales incluyen paveses, escudos y espadas. Versículo 4 dice, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados. Este ejército es un ejército que tiene caballos y jinetes. Recuerden, si la invasión, la guerra de la cual está hablando el profeta Ezequiel, es una guerra literal, es una invasión literal de Rusia sobre Israel, entonces su ejército está compuesto de caballos y jinetes. Y sus armas son paveses, escudos y espadas. Y en el versículo 15 nos menciona también parte de su armamento. Dice, y vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Son una gran multitud de jinetes. Sus armas. ¿Cuáles son las características de sus armas? Capítulo 39 de Ezequiel dice en el verso 9, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Las armas de este ejército invasor que viene del norte, que según los especuladores proféticos se refiere a Rusia porque viene del norte, entonces las armas que van a utilizar, si es literalmente Rusia, si la invasión es una invasión literal, si el ejército es un ejército literal, es un ejército con caballos, jinetes, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos, lanzas. Versículo 10. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego. Y ya sabemos qué tipo de armas. Nos doblemos al versículo 10 que las menciona. Escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas. Esas son las armas de este ejército invasor. Recuerden, la pregunta es, Ezequiel habla de una invasión literal a Israel por parte de los rusos modernos y sus aliados. Si la invasión es literal, entonces es un ejército compuesto de caballos con sus jinetes y estas son las armas que ellos van a utilizar. ¿Qué más nos sigue diciendo a nosotros el texto? Que este ejército invasor va a ser derrotado. No van a triunfar.
Dios se va a encargar de derrotarlos. ¿Y con qué? El versículo 22 lo dice. Ezequiel 38:22 declara: con pestilencia y con sangre haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. ¿Con qué son derrotados? Son derrotados, entre otras cosas, con pestilencia, con fuego, con granizo. Es lo que nos está diciendo el versículo 22. Dios va a derrotar a ese ejército invasor con estas armas. Ahora, cuando sean derrotados, van a haber tantos cadáveres en Israel, en suelo israelí, que a toda la casa de Israel le va a tomar 7 meses enterrarlos. Capítulo 39 dice, empezando en el verso 11, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Amón Gog. Como esta invasión no tendrá éxito, este ejército que viene del norte, este invasor que viene del norte y junto con sus aliados no van a vencer a Israel porque Dios los destruirá y ya vimos cómo va a ser tal la magnitud del tamaño de muertos que sigue diciendo la lectura, versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de Israel y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. ¿Cuánto tiempo pasarían los israelitas enterrando a todos estos cadáveres? Lo dice ahí el versículo 12. 7 meses. Bueno, ya ustedes en esta porción, pues tienen entonces una idea un poquito más amplia de lo que es este conflicto del cual nos habla el profeta Ezequiel. Recordemos, este ejército viene del norte, esta invasión viene del norte, que según pues los especuladores proféticos, esta nación que viene del norte es la Rusia moderna, con sus aliados. Según el profeta, es un ejército compuesto de caballos con jinetes, cuyas armas son arcos, paveses, escudos, saetas, dardos de mano, lanzas. Pero no tienen éxito, son derrotados. Dios los derrota. Los derrota con pestilencia, con fuego, con granizo. Y el número de muertos es de tal naturaleza que a Israel le va a tomar 7 meses enterrarlos. Ahora, recuerden que la pregunta es, el profeta Ezequiel está hablando de una invasión literal a Israel por parte de los rusos modernos y sus aliados. Quiero que tomemos esta última parte de lo que acabamos nosotros de leer. De los cadáveres en el suelo israelí, que a toda la casa de Israel le va a tomar 7 meses enterrarlos. En la imagen, en la pantalla, la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, he colocado en la izquierda el versículo 12 y 13. Y empieza diciendo el versículo, y la casa de Israel los estará
enterrando. Ahora, si eso es algo futuro, si esta invasión es una invasión futura, recuerden que estamos hablando del profeta Ezequiel. Esto lo dijo el profeta Ezequiel hace 2600 años, contando desde esta época en que nosotros estamos viviendo. Estas palabras de Ezequiel fueron pronunciadas hace 2600 años atrás. Y si él estaba hablando de algo que iba a ocurrir en el futuro, y según los especuladores proféticos, estamos en ese tiempo cuando eso va a ocurrir. Entonces, en este gran conflicto bélico que se está presentando, y como ellos lo dicen, lo de ahora es el cumplimiento de eso del profeta Ezequiel. A Israel es la que los va a enterrar. ¿Cuántos habitantes tiene Israel en el 2022? Que es el año en el cual nosotros estamos viviendo. Si usted entra a la internet y digita número de habitantes de Israel en el 2022, que es este año, usted va a leer que la población de Israel a hoy es de casi 9,5 millones de habitantes. Ahora, ¿qué decía la profecía? Y la casa de Israel los estará enterrando. Quiero que le presten atención a esta porción, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a identificar si esta invasión de Gog y de Magog es una invasión literal o es algo simbólico. Recuerden, la casa de Israel los estará enterrando. A esos invasores, a ese ejército invasor, que van a morir porque Dios los va a destruir, como acabamos de leer en la profecía. Israel es la que los va a enterrar a todos esos muertos. La población de Israel a hoy, 2022, es de 9,5 millones habitantes, aproximadamente. Pero digamos que no participan esos 9,5 millones de judíos en la sepultura de todos estos cadáveres, sino que participan 3 millones de judíos. Vamos a tomarlo por ese número, 3 millones de judíos. Ahora, dice que a ellos les va a tomar 7 meses el enterrar a todos esos cadáveres. Un mes son 30 días. Ahora, son 7 meses. 7 meses son 210 días. Y a cada judío, digamos que de estos 3 millones de judíos, cada uno de ellos entierra un cadáver cada 24 horas. Eso nos daría a nosotros un total. Un judío enterrando solo un cadáver en 24 horas. El número total de cadáveres enterrados en esos 7 meses serían 630 millones de cuerpos. Espero que hayan entendido la matemática de lo que acabo de mostrarles aquí, hermanos. Porque la profecía decía, la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Si son 3 millones de judíos los que participan en el entierro de esos cadáveres, entonces, si un judío entierra un cadáver cada 24 horas durante 7 meses y son 3 millones de judíos los que participan, entonces el número total de personas, de cuerpos sepultados, serían 630 millones de cuerpos, si solamente participan 3 millones de judíos. Pero si participan los 9,449,000 habitantes, que son los habitantes de Israel hoy día en el 2022, y cada uno de ellos entierra un cadáver cada 24 horas, entonces, ¿cuál será el número total de cuerpos sepultados en 7 meses? Se van a ir de espaldas. El número total. Si esto es una
invasión literal, una guerra literal, viniendo Rusia con sus aliados y que no van a ganar esa batalla, sino que Dios los va a destruir. Entonces, en esos 7 meses van a ser enterrados por los 9.449.000 judíos, que es el número de habitantes que hay hoy en día en Israel. El número total de personas enterradas en esos 7 meses es de 2 billones de cuerpos. Casi 2.000 millones de cuerpos. Hermanos, estamos hablando de una interpretación literal. Si esta es una invasión literal, si esta es una guerra literal de la cual habló el profeta Ezequiel, ustedes saben que la población mundial en este momento está por el orden de casi las 7.000 millones de personas sobre la faz de la tierra. Y en este mero conflicto, si es un conflicto literal que va a ocurrir, que está ya en la senda de que así ocurra, porque es lo que nos están diciendo a nosotros los especuladores proféticos, entonces preparémonos, porque la matanza va a ser de tal magnitud que los judíos se la van a pasar enterrando durante 7 meses 2.000 millones de cuerpos. Esto es lo que debemos tomar literalmente. Si interpretamos nosotros Ezequiel 37, 38 y 39, si lo interpretamos literalmente, entonces vamos a tener una serie de dificultades interpretativas. El versículo clave, recuerden, versículo 11 dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Todos estos cadáveres serán enterrados en Israel. Ustedes están observando el mapa moderno de lo que es el territorio de la Israel actual. Y todos los que van a morir en ese conflicto literal de Rusia invadiendo a Israel, y que la profecía dice, no van a ganar, van a perder. Esos 2.000 millones de cuerpos van a ser enterrados en Israel. Lo dice la profecía, Ezequiel 39:11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Son 7 meses, acorde a la profecía, lo que le va a tomar a los israelitas enterrar todos esos cuerpos. Pero hay un versículo que es el versículo clave en esta profecía. Y es, antes de leerlo, una vez más la pregunta. ¿Habla Ezequiel de una invasión literal a Israel por parte de los rusos modernos y sus aliados? Es lo que nos dicen a nosotros hoy en las noticias, en las conferencias, en las lecciones que se escuchan en la internet por los especuladores proféticos, que sí, que es una invasión literal por parte de Rusia y que Israel va a ser invadida por Gog, por Rusia. ¿Es así? Bueno, ya hemos visto en lo que acabo yo de exponerles,
lo que es la interpretación, la aplicación literal del texto. El versículo clave en todo esto, en estos 3 capítulos de Ezequiel 37, 38 y 39, el versículo clave es el versículo 17 del capítulo 39. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Vuelvo y repito, este versículo es la clave para comprender la aplicación de esta profecía, de esta invasión del reino del norte de Gog sobre Israel. Si ignoramos este versículo 17, podemos darle cualquier interpretación. Pero este es la clave, este versículo 17 es la clave para comprender la aplicación de esta profecía. Vuelvo y leo el versículo 17. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Ahora, presten atención. Ni un solo profeta, ni siquiera Ezequiel, habló de un rey literal llamado Gog o de su reino Magog atacando al pueblo de Dios. Vuelvo y repito. Ni un solo profeta. Voy a volver a leer el verso 17. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Ni un solo profeta. Yo lo invito, hermano, a que tome una concordancia y busque profetas antes de Ezequiel. Remítase hasta el principio de la Biblia y busque qué profeta antes de Ezequiel habló de Gog, que lo hubiera mencionado, o de su reino de Magog, atacando al pueblo de Dios. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer? Círculo en el Antiguo Testamento, antes de Ezequiel 37, que hable en donde Dios esté profetizando de que iba a traer a Gog, príncipe de Magog, sobre la nación de Israel. No lo va a encontrar, hermano. Lo que nosotros sí leemos en los profetas del Antiguo Testamento es que ellos profetizaron acerca de los enemigos de Dios y de su pueblo. Y que esos enemigos de Dios y de su pueblo vendrían en desafío a sus santos y divinos propósitos. Ellos profetizaron contra las huestes de maldad. Usted puede leer a Moisés, usted puede leer Daniel, usted puede leer Isaías, usted puede leer los otros profetas del Antiguo Testamento, y ellos profetizaron contra las huestes, contra todas las huestes de maldad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Gog y Magog son una representación de las fuerzas del mal. Son una representación de todos los enemigos que ha tenido el pueblo de Dios en todo tiempo y época. No se está refiriendo a una nación en particular, a un líder en particular. Gog y Magog es la representación de las fuerzas del mal, de los enemigos de Dios y de su pueblo. Y con un estilo apocalíptico, Ezequiel retrata todos y cada uno de los que se oponen al pueblo de Dios.
las fuerzas espirituales de maldad que tratan de destruir el reino de Dios serán destruidas. Por citarles un ejemplo. En el Antiguo Testamento, un Gog y Magog fue Egipto con su faraón. ¿Qué procuró hacer Faraón con el pueblo de Dios? Destruirlo. Pero no pudo al final. Al final los que fueron vencidos, los que fueron destruidos fueron los egipcios. Ahora, los cananeos. Nosotros podemos empezar desde el Antiguo Testamento y ver todas aquellas naciones que se levantaron contra el pueblo de Dios. Y al final, ¿qué pasó con cada una de ellas? Fueron vencidas por Dios. Dios las derrotó. Esos Gog que se levantaron en el pasado no triunfaron. Se levantaron contra la nación de Dios y pensaron que porque eran más grandes y poderosos acabarían con el pueblo de Dios. No pudieron. Dios los destruyó. Ahora vuelvo y leo el verso 17. Así ha dicho Jehová el Señor: no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Dios les advirtió a la nación de Israel que si ellos lo abandonaban, si ellos se entregaban a la idolatría, Él traería a otras naciones contra ellos. Esas otras naciones eran Gog. Gog y Magog es una representación de las fuerzas del mal. En Ezequiel 37, 38 y 39, de eso nos está hablando. Ahora, nada más observemos lo relativo a las armas. Dice el versículo 4, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y en el capítulo 39 dice en el versículo 9, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Cuando uno lee los escritos de estos especuladores modernos, por ejemplo, el señor John Walbur, su libro Armagedón, Cercano Oriente, Petróleo y Crisis. Mire cómo nos explica él a nosotros esto de las armas mencionadas en Ezequiel 38 y 39, las armas que iba a utilizar este ejército invasor del norte contra Israel. En la página 135 de su libro dice, se describe al ejército invasor como una gran multitud y poderoso ejército. La Biblia describe además el uso de armas primitivas, caballos y jinetes protegidos por escudos y paveses. Algunos creen que estas eran las mejores palabras de que disponía el profeta para describir la guerra moderna, que depende en gran parte de tanques y blindajes. Los ejércitos modernos son tanques, utilizan blindajes. Sigue diciendo el señor Walbur, pero un futuro desarme combinado con la crisis de energía y la proximidad de Rusia a Israel haría que un asalto de caballería fuera especialmente útil para un ataque a traición. Rusia es una de las pocas potencias mundiales que siguen manteniendo una gran fuerza de caballería. Bueno, deduzcan ustedes entonces de lo que acabo de leerles en cuanto a la interpretación que hace el señor Walbur acerca de las armas mencionadas en Ezequiel 38 y 39. Ahora, no solo eso, el señor Walbur admite
que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel presentan muchos problemas al intérprete. Dice él en su mismo libro en la página 134, los capítulos proféticos de Ezequiel 38 y 39 presentan muchos problemas al intérprete, pero describen claramente una horda de pueblos armados que invadirán a Israel desde el norte. Los nombres que se dan al líder, al país y a las ciudades, así como la clara descripción que se hace de ejércitos que vendrán de los confines del norte, solo podrían referirse a lo que hoy conocemos como Rusia. Ahora, esto suena bien, especialmente en vista del hecho de que la Israel moderna está armada hasta los dientes, con todas las armas disponibles. Y el capítulo 38 de Ezequiel, versículo 11, los describe como viviendo seguros sin ningún intento de defensa. Continuando, y quiero ya que nos introduzcamos más en el contexto de este capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Gog es motivado por la intención de saquear. Ezequiel 38, empezando en el verso 10, nos habla de que Gog concebirá un plan malvado para atacar en el momento en el cual Israel parece fácil de conquistar. Leamos. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. La Biblia de las Américas no dice mal pensamiento. La Biblia de las Américas dice concebirás un plan malvado. Y ese plan, como vamos a ver a continuación, era atacar en el momento en el cual Israel parece fácil de conquistar. Sus ciudades no están fortificadas, sino bajo un clima confiado de reposo y de paz. Sigamos la lectura. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar el botín, para poner en tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Estas naciones enemigas, vemos entonces que están motivadas por la codicia de arruinar para saquear. Y las naciones vecinas animan a Gog con la evidente esperanza de tomar para sí alguna ganancia comercial. Sigamos la lectura. Miren lo que dice en el versículo 13. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Bueno, antes de continuar con la lectura, hermanos, aunque Gog estará motivado bajo sus propios malos designios, él va a trabajar de acuerdo al plan de Dios, quien lo traería contra su tierra. Dice el verso 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con su seguridad, ¿no lo sabrás tú? El Señor quiere traer a Gog en el sentido de permitirle atacar a Israel. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo,
todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. No obstante, la victoria del Señor santificará su nombre, demostrando que su pueblo es invencible. Dice el verso 16, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Muy bien, eso es lo que iba a ocurrir. Pero oh sorpresa, porque Gog no ganaría. Gog sería vencido, que es de lo que nos habla a nosotros a partir del versículo 17 hasta el versículo 29 del capítulo 39. Dios será magnificado en su venida con furia sobre Gog. Antes de terminar, hermanos, la parte de hoy, el jueves vamos a continuar con ella. Recordemos muy bien, el versículo 17 es el versículo clave para comprender la aplicación de esta profecía. Vuelvo y lo leo. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Hace un ratito hablaba yo de este verso y decía que ni un solo profeta, ni siquiera Ezequiel habló de un rey literal llamado Gog o de su reino Magog en ataque contra el pueblo de Dios. Entonces, ¿de qué hablaron los profetas? Ellos profetizaron acerca de los enemigos de Dios y de su pueblo. Y que esos enemigos vendrían en desafío a sus santos y divinos propósitos. Gog y Magog son una representación de las fuerzas del mal. Y aquí el profeta Ezequiel, con un estilo apocalíptico, con un lenguaje figurado, retrata a todos y cada uno de los que se oponen al pueblo de Dios. Las fuerzas espirituales de maldad que tratan de destruir el reino de Dios serán destruidas. Y así ha sido desde el principio. Vamos a detenernos en esta parte de la lección, hermanos. Y la invitación para el próximo jueves, donde vamos a continuar con la tercera parte de este estudio de Gog y de Magog.